Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy quisiera plantearles un tema que ha venido rondando en mi mente desde hace algún tiempo, que es sobre la gran cuestión, sobre qué es lo que impide que alguien te robe en la calle o se meta a tu casa, o en general, qué es lo que impide que seas víctima de un delito, qué es lo que evita que algún otro ciudadano te agreda en tus derechos perjudicándote. Ante esta pregunta, yo dándole un poco de vueltas he encontrado dos alternativas que más o menos satisfacen la respuesta que le puedo dar a esto. En primer lugar tenemos al Estado. Al Estado como un ente monopolizador de la violencia que mediante leyes, por ejemplo, impone que algo no se tiene que hacer o lo que sí se puede hacer o qué es lo que los ciudadanos tienen por deber también. Entonces, para ello se vale o se sirve de algunos órganos represivos, como por ejemplo puede ser la policía o el ejército, para así imponer lo que éste desea. Y por Estado entiéndase el conjunto de ciudadanos que organizados democráticamente deciden sus propias leyes, es una opción, o aquellos estados, no sé, dirigidos por un monarca o dictadura, sea el que sea, el estado que sea. Estoy hablando de un ente que se vale de ciertas leyes que da y que usa ciertos órganos coactivos para alinear a su población. Como respuesta a estas órdenes que da el Estado, tenemos tres opciones más, aparte de las dos que he dicho previamente. Estoy explicando la primera, que es el Estado. A raíz de ello, ahora tenemos tres alternativas que ya no parte de lo que hace el Estado para poder imponer un orden o evitar que la gente se agrede entre sí, sino que ya es la reacción de la gente ante estas órdenes. Tienes en primer lugar aquellos que aceptan dichos preceptos por virtud. Hay un debate entre Platón y Giges, en el cual Platón siempre exalta el rol del ciudadano ejemplar, ¿no? En cambio Giges lo que dice es de que prácticamente si tuviéramos la opción de desaparecer, o bueno, él es invisible, ¿no? Entonces nadie podría detectar qué es lo que hace, qué es lo que no hace, entonces no existiría un sujeto así de virtuoso, ¿no? Y entonces acá viene la segunda. En primer lugar tenemos a la virtud, o sea, los ciudadanos interiorizan por moral o por convicciones, dicen sí, nadie tiene que robarle a otro. Entonces ellos aceptan esos valores y los practican, haciendo de su vida un ejemplo porque les gustaría ser tratados como ellos tratan a otros. Bueno, pero este es un camino muy ideal, ¿no? En fin, la segunda que tenemos es por miedo a la ira del mandatario, teniendo un monarca o dictador, el miedo a ir preso en una sociedad un poco más civilizada y perder la libertad, pero en fin, el miedo, incluso el miedo, así no haya nada de eso, al reproche social. No, miren, un delincuente, qué asco. Bueno, tenemos ahí el miedo, que a mi parecer es lo que más doblega la voluntad de las personas. Dentro de los efectos también de las penas, que más o menos se desarrolla dentro de lo que son las políticas criminales, también encontramos que estas mismas tienen un efecto, en primer lugar, disuasorio, porque ante las penas la gente pues dice no, si hago esto me voy preso, entonces no, mejor no, me la pienso. Y también tiene un efecto limitador de estas conductas. Ahora lo hilo con la tercera parte. Aquella gente que ha decidido cometer un delito, pues se la recluye y así se evitan que se sigan cometiendo delitos en el futuro. Por esta persona en particular me refiero. Porque ¿qué hacemos cuando existen personas a las que no les interesa las leyes ni nada de eso? Entonces ya no los podemos tratar ni por la virtud ni por el miedo, porque ya virtud no tienen y miedo pues les interesa un pepino, su vida es el delito y entrar y salir de la cárcel pues es lo habitual para ellos, o viven en ese mundo. Entonces ahí lo único que nos evita que seamos víctimas de esta gente es o que sean recluidos o que no nos las encontremos en la calle. Entonces ahí prácticamente es suerte. En los dos primeros casos entonces tenemos que alguien saca un papel y dice desde ahora en adelante esto está prohibido. Bien, y para eso tienen todo un órgano coactivo que es la policía o el ejército, el cual en virtud de ese papel, cuando se anoticen que tú estás cometiendo eso que supuestamente está prohibido, te capturarán. Bien, pero ya no yéndonos tan al abstracto, yéndonos al día a día. Tú estás caminando por la calle y de repente se te acerca una persona a robarte, por ejemplo. ¿Qué es lo que evita en verdad que esa persona te robe? ¿Acaso ese papel promulgado previamente lo va a detener? Va a aparecer el papel delante tuyo y va a decir, está prohibido robar. Y el choro te va a decir, ay, sí, verdad, pobrecito, y me voy. Díganlo con nosotros. Zorro, no te la lleves. Zorro, no te la lleves. Zorro, no te la lleves. Oh, guachirre, concha de tu madre, chivolo, concha de tu madre. Oh, man.
No, ¿verdad? Eso no ocurre. Porque todas estas medidas que les acabo de comentar, salvo la suerte, claro, son ex post. Después, la ley, si bien es cierto, puede tener efectos preventivos, pero una vez que la persona ya está dispuesta a cometer el delito, para su posterior persecución y lograr ya la justicia es siempre ex post. No va a detener en ese momento la comisión del delito. Puede prevenirlo, sí, por virtud, por miedo, por suerte, pero una vez que ya está sucediendo, no tiene poder. En esa calle, vuelvo al ejemplo del robo, no va a aparecer un policía mágicamente. Puedes tener mucha suerte, pero en lo usual no va a aparecer un policía y ahí mismo como Superman te va a salvar. No. Entonces, no aparece el papel, es improbable que te aparezca el policía en ese momento y ya, pues no tuviste suerte. Entonces, ¿qué es lo único que va a evitar que en ese momento te roben? Antes de pasar al siguiente punto o a la siguiente forma en la que las personas tienen de evitar ser víctimas de un delito, me gustaría explayarme un poco en este punto. Ya vimos que el Estado, como parte de su política criminal, trata de ordenar la sociedad a través de leyes y de órganos represivos, los cuales van a tener efectos, en primer lugar, preventivos, amenazándote o apelando tu virtud para que tú no hagas eso que está prohibido. Una vez que se comete el hecho, para que la prohibición tenga efecto y se logre justicia, tiene que haberse producido, lógicamente, previamente el delito. Entonces ahí se podría decir que ya no es para evitar que se cometa, sino más bien para que lo que se ha cometido sea sancionado. Pero en ese momento en el que se está cometiendo, ya que no hay virtud y el sujeto que lo está perpetrando prácticamente en ese punto ha perdido de cierta forma el miedo y no tuviste suerte, te lo encontraste o te topaste con ese sujeto, entonces ahí no hay ley ni organismo estatal que pueda defenderte. Así que lo único que vas a poder hacer es apelar a tu propia capacidad de defensa. Y acá viene, ahora sí paso al siguiente punto, primero el Estado y el siguiente es el individuo mismo el que se va a tener que defender, valiéndose de lo que tenga capacidad de hacer, de lo que pueda. El individuo también tiene dos formas de poder sobrevivir ante estos ataques. En primer lugar, prevención. La fase preventiva se ve en los casos en los que al ver un grupo, no sé, de malhechores sospechosos, cruzo la calle, me voy por otro lado. También evitar salir con cosas muy llamativas, esa es otra. Bueno, hay un montón de formas en las cuales una persona puede prevenir que le suceda un delito. Pero ya tienes muy mala suerte, entonces ya te topaste con el delincuente, ya te está atracando, sea para matarte, robarte, violarte, para lo que sea. O se metió en tu casa, tuviste mala suerte, entonces lo único que te queda es la defensa. Y para la defensa te vas a tener que valer, ya sea de tus manos, de lo que tengas al alcance, una piedra, de armas, astucia, pero eres tú solo. En ese momento estás tú solo. No va a venir una ley a defenderte, no va a venir policía tipo Superman o Flash a defenderte, no hay superhéroes, eres tú solo frente al delito. Y esto es importante saberlo porque nosotros andamos por la calle de lo más confiados pensando en que como ya se prohibió una acción, no va a suceder o es improbable que suceda. Bueno, improbable muy posiblemente lo es de acuerdo al delito y el lugar donde vivas. Yo en mi país al menos, si bien es cierto los porcentajes de delincuencia son altos, tampoco son probabilidades exageradas de sufrir un atraco si sales a la calle. Aunque hay ciertas zonas y ciertos lugares, todos sabemos que si pasas por ahí sí o sí vas a perder lo que llevas contigo. Pero en fin, la sociedad no es un cúmulo de personas virtuosas, es como jugar la ruleta rusa. No puedes dejar tus cosas en la calle así de forma libre esperando que por virtud no se la lleven. La mayoría de las personas son así como jijes que al momento en el que el ojo estatal no está observando, van a tratar de aprovecharse de la mejor forma que puedan, porque su sometimiento a lo que el Estado dice es simplemente por miedo, por coacción, por conveniencia y no por haber interiorizado el por qué no se deben hacer esas cosas, o no les importa incluso, o ya son gente que hacen de su vida pues el delito. Y en realidad a la calle tú sales prácticamente a depender de la suerte misma, de no toparte con aquellos que hacen de su vida un delito, o de no estar en un lugar en donde el ojo estatal no esté observando para que aquellos convenidos puedan aprovecharse. Entonces por ello no queda de otra. Mucha gente no tiene suerte o le toca por probabilidad, le toca ese día y pues caen víctimas de lo que les quiera hacer este delincuente. Quedan totalmente a merced de sujetos muchas veces muy bien armados, dispuestos a hacer lo que sea con tal de lograr sus oscuros objetivos, ya sea para matar, violar, robar, cobrar cupos, que eso es en mi país sí muy probable que te suceda si es que estás logrando algún éxito, o sea, aparte de los impuestos que ya te cobra de por sí el Estado, o sea, de lo que ya te roba el Estado, ahora también tienes que pagarle a otro grupo menor de delincuentes. ¡Qué asco!
Pero en fin, es lo que hay. Entonces, al no poder apelar en esos momentos de necesidad ante el ineficiente poder estatal, porque es como un elefante gigantesco que no puede ver sus propias pulgas, es imposible que nos brinde una seguridad total a toda la población de forma así de efectiva, es que no hay otro camino. La única forma en la que podamos estar mejor protegidos es pudiendo tener acceso no solamente al uso de armas, sino también a la capacidad de usarlas, sea dentro de nuestras casas o incluso fuera de ella. Porque los drogadictos, los enfermos mentales y los delincuentes ya tienen acceso a armas de forma ilícita. Cuando te vienen a robar esas pistolas, a pesar que el Estado se afana en prohibirlas, esa gente tiene acceso a esas armas y por eso son un peligro. Que esa gente tenga las armas es un peligro. Y es aún más peligroso que a los que van a robar no tengan cómo defenderse. Por eso, aquellas personas de bien, en sus manos las armas ya no son un peligro, sino son una forma de defensa. Es ese escudo final que tiene la persona en contra del delito para poder defender su integridad física, su vida, su propiedad, su hogar, y que el Estado no puede hacer más que simplemente esperar los efectos del hecho para después actuar ante el fracaso de su inicial intención, que fue de prevenir el delito. Entonces, como siempre, es bueno estar preparado y prevenir antes que lamentar o entregarnos a una justicia ex post después del daño sufrido. Es que debemos luchar o debemos buscar poder aumentar nuestra capacidad de defensa, siempre, ya sea mediante el logro de que en nuestros países se reconozca una mayor libertad para el uso de armas, o si es que no se puede, lamentablemente, ver siempre la manera de estar preparados ante estas eventualidades, no solamente previniéndolas, como ya les he dicho, evitar ser tan ostentosos o qué sé yo, sino también preparándonos al menos para correr rápido, o resistir corriendo, o tener algunas vías de escape. Cada día pienso más que es tiempo de que la población organizada retome el poder y haga valer efectivamente sus derechos y el respeto a la ley por ellos mismos como apoyo al aparato estatal, ayudando a nuestra nación en la guerra en contra del terror impuesto por quienes viven al margen de lo bueno, lo justo, la libertad y la convivencia. La delincuencia nos desborda y las soluciones que requiere el país se diluyen entre politiqueros que lo único que buscan es blindarse, ganar más poder y plata, imponer sus ideas en el currículo escolar y liberar a sus delincuentes. De esta forma, entre ineficiencias y carencias, no tenemos ni futuro ni esperanza y nuestro destino es simplemente sobrevivir. No nos hagan depender de aquel aparato lento, corrupto e incapaz para todo. Dennos libertad de poder defendernos a nosotros mismos y con ello a quienes nos importan. Debemos organizarnos y volver a las bases de lo que es ser parte de una comunidad o nación, dado que si es el pueblo el fundador del Estado, como este último es a todas luces incapaz de solucionar ciertos conflictos, es imperativo que dicho poder sea retornado en apoyo para así intentar dar solución a nuestro cáncer social que nos arrastra hasta el fondo del abismo, rumbo a la miseria como país. Además, claro, de las medidas comunistoides que cada vez se implantan más en nuestro sistema. Ay, no sé, siento asco, amigos. Si hay soluciones mejores, bueno, no las veo ni planteadas. Es hacer algo o si no, largarnos lejos, escapar de Latinoamérica, de este barco de madera putrefacta que no hace más que hundirse y llevarnos a todos con él. A largo plazo, todo será mejor. Sí, lo sé, claro. Pero al menos al corto, esto sí lo tengo claro, que es el tiempo en el que existo, mínimo, y quiero que, si es que esas lacras me van a joder, aunque sea, quiero poder tener todas aquellas cosas que aseguren mi defensa a la mano y con total facultad de uso para, aunque sea, irme a la tumba pero con un arañazo bien dado a esas lacras que nos quitan la libertad imponiendo el terror en las calles. Esto es todo, amigos. Espero que lo reflexionen y hasta luego.